El objetivo de gestionar los equipos, de hacerlo, es lograr conectar con nuestros jugadores, con nuestro comando técnico, para sacarles el máximo potencial a cada uno de ellos y que nosotros seamos quienes los ayudan a sacar su máximo potencial. Muy buenas noches, profesores, ¿qué tal? Sean bienvenidos al webinar organizado por el Instituto Esmeralda, que se llevará a cabo por el profesor Daniel Centeno y tocará el tema acerca del manejo de grupos en el fútbol. Un saludo a todos los profes que se están conectando. Veo que hay profes de Venezuela, de Perú. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. La clase del día de hoy se llama Manejo de grupos en el fútbol. Y esta clase está orientada a los entrenadores de fútbol para que adquieran herramientas para aprender a gestionar mejor estos grupos que existen dentro del fútbol. Antes de empezar, quiero decirles que el objetivo de este webinar y el motivo por el cual lo estamos realizando es para que al finalizar, todos los que están aquí hayan adquirido herramientas que les permitan manejar mejor a los jugadores de sus equipos de fútbol y a sus comandos técnicos. Mi nombre es Daniel Centeno, soy entrenador de fútbol desde hace más de 10 años y hoy vamos a tocar el tema de manejo de grupos en el fútbol. Bien, profes, lo primero que vamos a ver es de qué grupos se encarga el entrenador de fútbol, porque dentro del fútbol existen diversos grupos. Tenemos a la directiva, tenemos a la hinchada, tenemos a los jugadores, tenemos al comando técnico, tenemos al staff. Entonces, todos estos grupos que conforman un equipo de fútbol van a ser, digamos, gestionados por diferentes personas. Y nosotros, como entrenadores de fútbol, tenemos que centrarnos básicamente en dos grupos, en los jugadores y en el comando técnico. Cuando hablamos de los jugadores, nosotros en un equipo podemos tener grupos estándar, que son normalmente los grupos de jugadores hasta 23. Es decir, si tienes 15 jugadores, 18, 20, o si tienes 12, de repente si es un fútbol 7, o de repente solamente estás entrenando, no estás compitiendo. O puedes tener también grupos más grandes, es decir, de más de 23 jugadores. ¿Y por qué se hace esta diferencia? Porque normalmente las herramientas que utilizamos o la forma de gestionar un grupo de hasta 23 jugadores son unas, y cuando ya son más de 23, como es un grupo más grande, hay que tener un poco más de cuidado en la forma de trabajar con ellos para evitar, uno, que los jugadores que no están jugando regularmente de titulares o que están teniendo pocos minutos se sientan mal, y dos, para que durante el entrenamiento se le dé la misma importancia a todos los chicos, y para que nosotros también como entrenadores estemos a disposición de todos. Entonces se manejan, digamos, criterios distintos. Además, también va a ser diferente manejar un grupo de jugadores, por ejemplo, de una categoría, no sé, tienes la categoría 2000, la categoría 2005, la 2008, la 2007, y manejas chicos de esa categoría, o por ahí tienes uno que otro chico que es de otra categoría, pero básicamente todos son de la misma. Y es diferente a trabajar, por ejemplo, a nivel Copa Perú, que es aquí en Perú como la tercera división profesional, o trabajar en algún torneo que sea de categoría libre, porque aquí los jugadores serán de diversas categorías y de diferentes edades, y el manejo que debemos tener sobre ellos también será distinto. Y en el caso del comando técnico, también debemos tener en cuenta quiénes son los miembros que componen este comando técnico. Principalmente y normalmente, si no estás trabajando solo, tienes un asistente técnico. Entonces, eres tú y tu asistente. Pero, digamos, si das un paso más allá, puedes tener un preparador físico también, o un preparador de arqueros, o un coach deportivo, o un psicólogo deportivo, o algún otro profesional relacionado que esté involucrado como un nutriólogo, por ejemplo, un nutricionista. Pero si das incluso un paso más allá y pones tu propia academia, como en algún momento con Deportivo Esmeralda, que es mi club, pusimos la academia, ya les voy a mostrar unas fotos, también deberás aprender a gestionar entrenadores de diversas categorías. Es decir, tú eres el jefe de la unidad técnica y estás a cargo de otros entrenadores. Y no solamente tienes que ver a los chicos que tú entrenas, sino que además debes dar seguimiento correcto a los entrenadores de las otras categorías.
Y por eso es importante que tengamos herramientas correctas para saber manejarnos en ambos rubros, tanto cuando gestionamos a nuestro comando técnico como cuando gestionamos a nuestros jugadores. Y aquí solamente para mostrarles algunas fotos de hace algunos años, para que vean un poquito la experiencia que he podido tener trabajando con diversos comandos técnicos. Por ejemplo, aquí estoy trabajando junto con el preparador físico y mi asistente técnico, pero a la vez ese mismo año teníamos la academia de menores. Entonces, además de gestionar con ellos dos y un preparador de arqueros que no sale en esa foto, tenía que gestionar el trabajo de 2 entrenadores adicionales, que son los que están aquí abajo, que como ustedes ven, son entrenadores que incluso son de edad mayores que yo y que se encargaban de los más pequeños. Y la gestión con ellos implica que tengamos ciertas habilidades de las cuales ya les voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Y lo mismo aquí, también saber tratar, por ejemplo, en este caso, él estaba encargado del tema nutricional de los jugadores, estábamos en una charla, y es la capacidad de saber gestionar para que haya este orden. Incluso acá tenemos un jugador que nos está apoyando con las diapositivas. Entonces es importante saber manejar para que esto se pueda lograr, e incluso saber trabajar con gente con la que de repente no compartes algunas cosas, como en algún momento me tocó trabajar, y aquí están las fotos. Estoy trabajando con una persona que es mucho mayor que yo, de mucha mayor experiencia, pero con la que no compartí algunas cosas, y aprendí a gestionar el comando técnico para trabajar de esa manera, y por eso es importante, digamos, hacerlo, porque a la larga esto te permite tener mejores relaciones con tu comando, con tus jugadores, y sacar el mayor potencial de cada uno de ellos, que al final es lo que buscamos. El objetivo de gestionar los equipos, de hacerlo, es lograr conectar con nuestros jugadores, con nuestro comando técnico, para sacarles el máximo potencial a cada uno de ellos, y que nosotros seamos quienes los ayudan a sacar su máximo potencial. Aquí igual unas fotos para mostrarles que podemos tener grupos de jugadores. Este es un grupo normal que usualmente tengo en mis equipos, entre 20 y 22 jugadores, grupos estándar, pero también en algún momento, cuando arranco las temporadas, llego a manejar grupos, como ven aquí, de hasta 35, 38 jugadores, de los cuales luego voy descartando algunos que, digamos, no van a los entrenamientos, no son responsables, o de repente sus habilidades no están a la altura de lo que se necesita para ese campeonato. Pero es importante aprender a gestionar diferentes tipos de grupos, porque, por ejemplo, cuando trabajaba con este número tan grande y nos íbamos a amistosos, tenía que previamente estructurar 3 equipos por lo menos, y esos 3 equipos darles el tiempo suficiente dentro del campo, y además dentro de cada uno de esos equipos probar diferentes estructuras y modelos de juego. Entonces, todo eso requería una previa planificación, y eso es importante al momento de trabajar con grupos grandes. ¿Por qué es importante tener un buen manejo de grupos en el fútbol? Porque con un buen manejo de grupos lograremos, cuando tenemos un buen manejo de grupos, nosotros como entrenadores vamos a lograr tener un equipo más unido. Además, nuestros jugadores van a ganar confianza, porque van a estar conectados con nuestra forma de trabajar. Además, el comando técnico va a trabajar en sintonía, vamos a tener esa mejor manera de comunicarnos con ellos, plasmar mejor nuestras ideas, y que ellos tengan la capacidad de decirnos: mira, ¿sabes qué, Juan? ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, Ricardo? ¿Sabes qué, Roberto? ¿Sabes qué, María? ¿Sabes qué, Estela? Yo considero que podríamos hacer esto, o deberíamos enfocarnos en esto. Por más que no sea lo que tú piensas, a ese punto tenemos que llegar con el comando técnico, porque si tenemos a entrenadores que solamente están ahí para decirnos que sí a todo, y no los empoderamos y le damos el liderazgo suficiente para que ellos exploten sus ideas, al final no estaremos gestionando bien el grupo y no estaremos sacando el máximo potencial de cada uno de ellos. Recuerden que más cerebros piensan mejor que el tuyo solo. Siempre hay que ser lo suficientemente humilde para saber que las personas con las que nos estamos rodeando para trabajar no están ahí solo para que nosotros les enseñemos, también están ahí para que nosotros aprendamos de ellos, porque siempre hay algo que aprender de las otras personas. Ahora, ¿cuáles van a ser las cualidades que necesitas como entrenador de fútbol para manejar bien a tus equipos, tanto al comando técnico como a los jugadores? Y aquí vamos a hablar de 4 cualidades principalmente. Tenemos
al liderazgo, a la autoconfianza, a la inteligencia emocional y al conocimiento técnico. 4 cualidades que desde mi punto de vista y desde mi óptica son fundamentales para que un entrenador gestione bien a sus grupos. Y vamos a hablar un poquito más de cada uno de ellos. En cuanto a conocimiento técnico, lo que te tengo que decir aquí es que si no tienes conocimiento sobre fútbol, si no sabes cuáles son los momentos del juego, si no sabes qué metodología aplicar, si no sabes explicarle a tu jugador por qué debe realizar tal o cual cosa, o qué es un desmarque de apoyo, un desmarque de ruptura, una permuta, qué es jugar en amplitud, y estas cosas que a veces uno dice que parecerían palabras sin sentido, debemos no solo saberlas, sino entenderlas y tener la capacidad de transmitirlas al jugador para que de esa manera ellos y nuestro comando técnico entiendan que lo que estamos haciendo es para lo mejor de ellos. Nosotros, si no tenemos conocimiento sobre fútbol, sobre cómo jugarlo, entrenarlo para desarrollar mejores jugadores, no podremos manejar nuestros equipos. Luego, lo siguiente es el aspecto del liderazgo. Y el liderazgo va a ser la capacidad que debes tener para influir sobre tus grupos, para lograr que ellos trabajen con entusiasmo por sus metas. Y ojo, aquí ponemos en mayúscula con entusiasmo, porque muchas veces, y me ha pasado que he visto en clases donde se habla de tipos de liderazgo y que realmente es cierto, hay teorías que hablan de eso y hablan de un liderazgo autoritativo, de un liderazgo, digamos, más que parecería más un mandato que un liderazgo. Y si nosotros partimos del hecho de que liderar es hacer que un grupo logre con entusiasmo sus metas, no podemos hacerlo a través del miedo, no podemos hacerlo a través de la amenaza, a través del te voy a sacar de mi equipo. No, aquí debemos hacerlo logrando influir en ellos de la forma correcta. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con las siguientes características de las cuales te voy a hablar. Las características para que tengas un liderazgo correcto dentro de tu equipo son: sé un ejemplo para ellos. Si tú les pides puntualidad, tú no puedes llegar tarde. Si tú les pides que hagan dieta, tú no puedes subir una foto todos los días comiéndote una pizza o un bróster. Y esto se lo dejo acá, profes. Otro aspecto importante, además del conocimiento técnico y el liderazgo que ya hemos visto, es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de gestionar nuestras emociones y sentimientos de modo que logremos relacionarnos mejor con los demás. A esto se le conoce como empatía. Y también esta gestión correcta de nuestras emociones y sentimientos nos va a permitir lograr nuestras metas y superar los obstáculos que se puedan presentar con menos estrés. Porque la verdad, profes, todos a lo largo de nuestras carreras y de nuestras vidas tenemos obstáculos. Y la inteligencia emocional nos ayudará a solucionarlos con menor estrés y de la mejor manera. Esto que les cuento se logra gracias a que la inteligencia emocional brinda a las personas la capacidad de reconocer sus propios sentimientos y los de los demás. Y tal vez esto era algo de lo que hace 30 o 40 años no se hablaba, pero hace ya 20 o 15 años es algo que está muy presente cada vez más. Incluso hay un libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que fue un bestseller, donde se habla a detalle de todo esto y que se los recomiendo. Y aquí lo importante es entender para qué nos sirve esta inteligencia emocional y por qué tú como entrenador la necesitas. Y la necesitas, y vamos a verlo diferenciándola en dos tipos de inteligencia emocional: la interpersonal y la intrapersonal, y ambas te van a servir, y aquí te voy a explicar un poquito para qué. La inteligencia emocional, esta capacidad de gestionar tus propias emociones, de regular tus sentimientos y emociones para conectarte con los demás y contigo mismo, te ayuda de manera interpersonal e intrapersonal. De manera interpersonal, tenemos a la empatía y a las habilidades sociales. La empatía
es esa capacidad de reconocer las emociones de los demás poniéndote en su lugar. Luego tenemos a las habilidades sociales. Es el talento para relacionarte con la sociedad e influenciar en los demás. Aquí no voy a expandirme mucho porque está bastante claro. Gracias a la inteligencia emocional vas a poder llegar mejor a los papás, a los jugadores, a la directiva, a tu comando, a cualquier persona con la que te relaciones. Y ojo, esto te sirve no solo para el fútbol, sino para la vida. Y a nivel intrapersonal, tenemos a la conciencia, a la autorregulación y a la automotivación. 3 aspectos fundamentales, sobre todo el de la automotivación, que es muy importante. Y eso en cuanto a la inteligencia emocional. Y finalmente, la 4ª característica que habíamos colocado como parte del entrenador líder, que logra gestionar correctamente sus grupos, es la autoconfianza. La autoconfianza es el convencimiento que tienes internamente de que eres capaz de lograr ese objetivo que te has planteado. Para este punto es fundamental que controles a tu crítico interno. Tienes que ser consciente de cómo te hablas. Y acá te pregunto, y esto no es algo para que pongas en el chat, sino para que te respondas a ti mismo. ¿Eres consciente de verdad de cómo te hablas? Cuando algo te sale mal, ¿qué te dices? ¿Te juzgas porque algo te salió mal? ¿O entiendes que eres un ser humano que puede fallar y en base a eso trabajas para mejorar al día siguiente? Es importantísimo este tema de la autoconfianza y más en esta época porque nuestra mente nos juega malas pasadas. Tu mente es la que te dice que ese partido lo vas a perder o que ese jugador no va a ser un buen partido o que no hagas ese cambio porque no va a salir bien. Y por eso es importante trabajar la autoconfianza, porque en tanto estemos convencidos, lograremos superar estos obstáculos. Y aquí, profes, quiero decirles que soy consciente que pueden existir situaciones que parecen desfavorables en las búsquedas de tu objetivo. Sin embargo, debes continuar convencido a pesar de ellas y trabajar para que no te afecten. Y aquí pueden haber miles de cosas. No he estudiado para ser entrenador, no soy muy bueno con el balón, soy muy viejo, soy muy joven, no tengo experiencia, el último partido lo perdí, tengo una racha de derrotas, no dirijo hace tiempo. Aquí pueden haber muchas cosas. Pero lo importante es que a pesar de ellas entendamos que tenemos la capacidad de hacerlo si nos esforzamos y trabajamos por ello. Y más allá de que el resultado sea positivo o no en el encuentro o en el torneo que estemos jugando, la autoconfianza nos dará la fortaleza para seguir adelante. ¿Y por qué les pongo estas fotos, profesores? Son fotos de mis inicios como entrenador hace 10 años. Esta foto, de hecho, es del año 2011, si no me equivoco, y para ponerlos en contexto de por qué lo pongo en autoconfianza, este chico de aquí, que lo ven aquí, en ese tiempo ya jugaba en la selección nacional sub-17 de Perú, actualmente juega en el Sport Boys del Callao, Camilo Jiménez. Este chico, Eric Camacho, en ese tiempo jugaba en la Copa Perú, que es como la 3ª división profesional. Para todo esto, este era un campeonato, digamos, interno del distrito, ¿ok? Este chico, Aldeir Avilés, también jugaba en 3ª profesional, por así decirlo, y todos estos chicos muy buenos, y la mayoría de ellos de mi edad o mayor que yo. Entonces, mayor digo por algunos años. Entonces, ustedes entenderán que en ese momento uno puede no estar convencido de esa situación, ¿no? Pero uno tiene que, a pesar de eso, continuar. Aquí otra foto igual con chicos. Estos chicos, la mayoría de ellos, prácticamente eran amigos míos. Este chico actualmente está jugando en el Fútbol Club Melgar, que es un equipo de 1ª división profesional. En ese tiempo jugaba en ADC, que es un equipo de Copa Federación. Chicos muy buenos, prácticamente de mi edad. Yo, sin tener el título todavía, solamente había estudiado de manera virtual y había leído libros que me había comprado, si me gustaba leer mucho. Inscribí al equipo y ahí estaba. Una persona muy, muy joven dirigiendo. O aquí, la primera vez que nos fuimos a jugar el torneo Alianza Cup en el estadio de Matute,
un equipo totalmente nuevo, recién formado, y quedamos subcampeones. Entonces, profes, la autoconfianza va al hecho de creérsela. En este campeonato de aquí, quedamos, me parece, entre los 8 primeros del torneo, eran como 100 equipos, eran eliminatorias, y en este de aquí me parece que quedamos entre los 16 primeros y nos nombraron equipo revelación. Entonces, la autoconfianza es, profes, que se la crean. Básicamente eso. Porque más allá del resultado, disfruten el momento, gócenlo, dejen el miedo atrás, pero prepárense para eso. Prepárense para eso. Y bueno, eso es en cuanto a las características del entrenador líder. Y ya para ir cerrando este webinar, quiero dejarles 2 herramientas prácticas para que mejoren el manejo de sus equipos, tanto comando técnico como jugadores de fútbol. Y yo les quiero contar aquí 2 técnicas, como les decía. Una es la guía de conducta y el otro, o la otra, es la identificación de líderes y elección de capitanes. Son 2 herramientas que de alguna forma los pueden ayudar si la adaptan a sus equipos. Hablemos primero de la guía de conducta. La guía de conducta es un texto de referencia que te sirve para mejorar las relaciones dentro de tu equipo, ya que en la guía vas a describir las conductas que tú esperas de tus jugadores. De esa manera, ellos van a saber cómo esperas que se comporten durante los entrenamientos, partidos y en general como parte de tu equipo. Y lo importante de esta guía es que no se use como un código rígido que sirva solo para sancionar. Es decir, no es una guía donde tú pones, si llegas tarde, no juegas el siguiente partido. O si no llegas al partido, una semana sin entrenar. O pagas multa, o algo así. Eso no es una guía de conducta. Una guía de conducta la utilizamos para decirle al jugador, espero que hagas esto. Por ejemplo, espero que llegues temprano. Y si lo haces, los beneficios son que te volverás una persona responsable, tendrás posibilidades de ser titular y en general lograrás entender mejor todo el entrenamiento porque lo explicaremos con anticipación. Y otra herramienta que les quiero recomendar es la identificación de líderes y elección de capitanes. Dentro del grupo van a haber grupos pequeños. Esto suele pasar. Y nosotros como entrenadores debemos regular la forma en la que estas relaciones van a influir sobre nuestros equipos. Es importante eso. Porque si nosotros lo que queremos es, no, que no hayan bandos, que se destruyan los grupitos. Es imposible. Porque siempre un chico va a ser más amigo del otro, o unos chicos se van a llevar bien, o van a tener algo más en común que otros. Y ponía esta foto aquí porque estos chicos fueron la banda de líderes, por así decirlo, que nos ayudó a lograr el subcampeonato en el Alianza Cup, porque tenían algo en común, se llevaban muy bien, no entiendo bien qué era, y el tema es que a ellos los veían como líderes, el resto del equipo. Entonces, hablé con ellos, conversé con ellos, los fortalecí dentro del grupo, ya que les dije que ellos eran de alguna manera una especie de líderes dentro del grupo, para que los jugadores más pequeños sepan adoptar los comportamientos que ellos tenían y obviamente ellos se tenían que comportar correctamente, ¿no? En el proceso de elección de capitanes, que normalmente sale del grupo de liderazgo del que hablábamos hace rato, yo te recomiendo tener de 2 a 4, pero no fuerces la lista si no está lista, si los jugadores no están preparados. Muchas gracias por haber estado atentos en la clase del día de hoy. Cuídense mucho y estamos en contacto. Un abrazo a todos.